Hola, yo soy Luis García, estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua y hoy en la cátedra de Derecho Civil 3 hablaremos sobre los elementos del testamento. El testamento es una manifestación de la voluntad del testador, que por supuesto debe cumplir con algunos requisitos para que sea válido, como por ejemplo que sea personal, que sea escrito, que indique la fecha de la emisión. Aparte de esto, existen diferentes clases o especies de testamento que va a estar determinado según las circunstancias y las formas en que se otorgue. Por otro lado está el legado, que es una disposición testamentaria por la cual el testador deja a una persona determinada un bien o una cantidad de dinero. Y por último, tenemos el tema de la legítima, que no es otra cosa que la porción de la herencia que el testador no puede disponer libremente de ella, sino que debe reservarla para sus herederos, para sus padres, sus hijos o sus cónyuges. Esta exposición que estamos haciendo hoy, en la cual trataré de explicar cuáles son los elementos esenciales y accidentales del testamento, así como las modalidades y las causas de la revocación, la nulidad y algunas otras características sobre los tipos y los efectos del legado y de la legítima. Definición de legítima y un ejemplo. La legítima en Venezuela es la mitad de la herencia o un tercio si el fallecido tuviera viudo o viuda. La ley asigna a los herederos legitimarios la mitad del patrimonio del causante, es decir, el 50% del patrimonio del causante. Este 50% pertenece a los hijos, a los padres y al cónyuge, siempre que éste no esté separado de cuerpo y de bienes. La legítima es un derecho que tienen estos herederos a recibir una parte mínima de los bienes del causante, aunque éste haya hecho testamento. La legítima se calcula sobre el valor de los bienes que deja el fallecido una vez descontado las deudas y los gastos. Un ejemplo práctico de cómo se reparte la legítima sería el siguiente. Supongamos que una persona fallece dejando un patrimonio de 300.000 bolívares y 3 hijos. La legítima sería de 150.000 bolívares, que es la mitad de la herencia, que se dividirá a partes iguales entre los 3 hijos, que le tocarían 50.000 bolívares a cada uno. El testador podría disponer en ese caso libremente del otro 50%, que son 150.000 bolívares, y dejarlos a quien él quisiera. Si el fallecido tuviera viudo o viuda, la legítima serían 100.000 bolívares, o sea, un tercio de la herencia, que se repartiría entre los 3 hijos y el cónyuge, es decir, a 25.000 bolívares cada uno. El testador podría disponer entonces libremente de los otros 2 tercios de la herencia, que serían 200.000 bolívares, y dejarlos a quien él quisiera. En las disposiciones testamentarias, el testador puede hacer una manifestación de su voluntad a título de heredero o a título de legado. A continuación, se explican los conceptos de legado, herencia, legatario y heredero con un ejemplo cada uno. En el caso del legado, ya dijimos que era una disposición testamentaria en la que el testador deja a una persona o una entidad una cosa o un derecho determinado. Por ejemplo, un testador puede dejar en su testamento un legado de una cantidad de dinero a un sobrino. En el caso de la herencia, sabemos que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que una persona deja tras su fallecimiento. Por ejemplo, si una persona fallece y deja una casa, un carro y una cuenta bancaria, su herencia estará compuesta por estos bienes y derechos. El legatario es la persona o entidad que recibe un legado del testador. Por ejemplo, si un testador deja en su testamento un legado de una casa a un amigo, este amigo será legatario. El heredero es la persona que recibe la herencia del fallecido. Por ejemplo, si una persona fallece y deja una casa, un carro y una cuenta bancaria, sus herederos serán las personas que reciban estos bienes y derechos según lo dispuesto en el testamento o en su defecto por las normas de la sucesión intestada. Definición del legado. El legado en Venezuela es una disposición testamentaria por la cual el testador deja a una persona determinada un bien o una cantidad de dinero específico. El legado se diferencia de la herencia en que implica la transmisión de todo patrimonio del causante a sus herederos, mientras que el legado solo afecta a una parte del mismo. El legado puede ser universal o particular, según abarque una parte alícuota del patrimonio o un bien concreto. Un ejemplo práctico del legado sería el siguiente. Supongamos que una persona fallece dejando un testamento en el que nombra como herederos universales a sus 2 hijos y como legatarios particulares a sus 2 nietos.
En el testamento deja a cada nieto un legado de 10.000 bolívares y un automóvil. Los nietos recibirán los legados que les corresponden y los hijos se repartirán el resto del patrimonio del causante a partes iguales. Objeto del legado. El Código Civil venezolano establece dos clases de legado: el legado de cosa cierta y el legado de cosa incierta. El legado de cosa cierta es aquel en el que el testador deja una cosa determinada a una persona determinada. El legado de cosa incierta es aquel en el que el testador deja una cosa que no está determinada o que no existe al momento de hacer el testamento. Por ejemplo, un testador puede dejar en su testamento un legado de una casa a su hijo, que es un legado de cosa cierta, o un legado de una cantidad de dinero a su sobrino, que es un legado de cosa incierta. ¿Cuál es el objeto del legado? El objeto del legado es una cosa o un derecho que el testador deja a una persona determinada. El objeto del legado puede ser una cosa específica o una cantidad de dinero o un derecho o una obligación. Por ejemplo, un testador puede dejar en su testamento un legado de una casa, un carro o una cuenta bancaria a su hijo, cosa cierta, y un legado de una cantidad de dinero a su sobrino, una cosa incierta. Nulidad de los legados. El Código Civil venezolano establece varias formas de nulidad de los legados. Entre ellas se encuentra el legado a persona incierta. Es nulo todo legado que se haga a favor de una persona incierta hasta el punto de no poder determinarla. El legado de cosa ajena. Es nulo el legado de cosa ajena a menos que se declare en el testamento que el testador sabía que la cosa pertenecía a otra persona. Legado de cosa inexistente. Es nulo el legado de cosa inexistente, es decir, de una cosa que no existe en el momento cuando se hace el testamento. El legado de cosa indeterminada es nulo el legado de cosa indeterminada, es decir, de una cosa que no está determinada o que no se puede identificar con precisión. El legado de persona incapaz. Es nulo el legado que se haga a favor de una persona incapaz, salvo que se haga por medio de una persona interpuesta. Como conclusión, podemos definir que los elementos del testamento son cruciales para asegurar que se respete la voluntad del testador. La ley establece normas relacionadas con la herencia, que, como ya dijimos, es la transmisión de los derechos y obligaciones de una persona fallecida a sus herederos. La herencia puede ser, también lo dijimos, testamentaria o legítima, y en cualquier caso se debe llevar a cabo ciertos procedimientos legales para su correcta adjudicación. Por lo tanto, es importante conocer las leyes y normativas relacionadas en este ámbito para poder planificar adecuadamente las sucesiones y evitar posibles conflictos entre los herederos. Asimismo, es imprescindible contar con un asesoramiento legal experto que garantice que nuestros deseos sean respetados y nuestra sucesión se lleve a cabo de una manera justa y legalmente válida. Yo soy Luis García y fue un placer para mí haber hecho esta exposición.